Hola, bienvenido nuevamente a una emisión más de este podcast. ¿En ¿En qué qué nos nos quedamos? quedamos? No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, porque queremos conocerte más y queremos también que nos conozcas más. En este podcast estamos hablando, continuando la conversación del tema que estamos publicando cada domingo. Y bueno, en este domingo vamos a hablar, o más bien hablamos ya acerca del estrés y es lo que vamos a hablar un poquito más en esta conversación. Tú ya tuviste la oportunidad de compartir o de impartir un taller acerca del control y del manejo del estrés. Y de acuerdo a eso, yo me acuerdo cuando estuve en ese taller, mencionaste algo bien interesante que me sorprendió, no sé, no lo había visto de esa manera. ¿Hay estrés bueno? Bueno, de hecho, el estrés, fisiológicamente hablando, es algo natural de nuestro cuerpo. Ujú. Se le conoce como eutrés, pero no es una palabra que usemos normalmente. Entonces, pues podemos decirlo como estrés bueno. El estrés bueno, digamos que es la reacción natural de nuestro cuerpo cuando nos sentimos amenazados por diferentes circunstancias que están externas a nosotros. Nuestro cuerpo suele reaccionar, suele sacar algunas sustancias químicas que nos ayudan a estar alertas, pues obviamente para cuidarnos, ¿no? Es como una reacción Sí. primitiva. Obviamente que si nosotros nos mantenemos con esos niveles químicos en nuestro cuerpo por mucho tiempo, empiezan a degradar ciertas cosas. Diste tú un ejemplo muy bueno en el video de una persona que va a ser atropellada, ¿no? Ujú. Reacciona en ese momento y salta para atrás. Entonces, haz de cuenta que lo que hace el estrés, o bueno, los químicos del estrés, Sí. es que te mantienen alerta. Se van a tu cuerpo en ese momento. Imagínate que estés pensando, ay, pues tengo que llegar rápido porque ya tengo mucha hambre y ya quiero comer. Pero en ese momento que viene el carro, o sea, tu cerebro apaga la función del estómago Ujú. y se va directamente a las piernas. Y vamos a saltar para atrás, ¿no? Muy Entonces, bien. dejan de funcionar algunos aparatos o sistemas de tu cuerpo y el cerebro manda toda esa energía a la parte que te va a ayudar a salvar tu vida. Ujú. Entonces, imagínate, si tú vives en un estrés constante, muchos órganos en tu cuerpo van a dejar de funcionar correctamente. Y luego por eso vienen muchas cosas. El estrés es bueno porque te ayuda a salvaguardarte, Ujú. pero es malo cuando dura demasiado tiempo en tu cuerpo. Ya. Y ese estrés constante, cuando está en nuestro cuerpo, nos ayuda a estar alerta, como dices. Y esa es la razón entonces por la cual cuando una persona vive estrés constante no puede dormir porque está alerta. Exactamente, o sea, tú, como te digo, deja de funcionar algunas partes de tu cuerpo, ¿no? Ujú. Deja de funcionar bien, por ejemplo, tu hígado, o deja de funcionar bien tu sistema inmunológico, entonces vienen enfermedades. ¿Por Ujú. qué? Porque tu estrés se está enfocando en una sola parte Ujú. de tu cuerpo, entonces los demás órganos bajan su nivel y eso te mantiene alerta, no puedes dormir, no puedes comer, inclusive ni siquiera puedes entablar conversaciones con las personas, o sea, porque afecta muchas partes de tu cuerpo y no puedes funcionar correctamente. Y es que sí leí también en mi investigación para el mensaje, vi que el estrés no te dejaba dormir, pero ahorita como que estoy conectando eso y digo, pues con razón, no, pues estás todo el tiempo alerta y no puedes dormir. Ujú. Y mencionábamos unas cifras también en el video acerca de cuántas personas en México padecen de estrés, particularmente estrés laboral, y es una cantidad enorme, muchísimo. Sí, de hecho, fíjate que a mí lo que me alerta un poco es que este estrés ya viene también a los niños. O sea, Wow. los niños están, no tengo las cifras obviamente, pero Ujú. pues se puede ver cuántos niños están enfermando por cosas que no tienen por qué enfermarse, Sí. bajan sus defensas. Ahorita con esta pandemia y todo, imagínate, todo Ujú. el tiempo encerrados. Cuando un niño naturalmente quiere salir, quiere jugar, quiere tener amigos, pero están encerrados todo el tiempo. Ahora imagínate estar encerrados con una familia donde no los comprenden, donde hay abuso, hay gritos, entonces ese niño está viviendo en un estrés constante y hay muchísimas enfermedades. Entonces yo creo que también parte por lo que los contagios, y me contagio más o me contagio menos, es por el mismo estrés, ¿no? O Ujú. sea, no que a lo mejor te cuidas, usas tu cubrebocas, te lavas las manos, no sales, tomas tu distancia o lo que sea, pero como estás con ese estrés de, ay, no me vaya a contagiar o algo, tus defensas bajan. Ujú. Entonces es más fácil que te contagies. Sí. Sí, no, pues hasta en esto nos preocupamos
pero esa preocupación juega en nuestro contra Sí. en esta pandemia. De hecho, fíjate que estaba viendo no me acuerdo si eran unas noticias o algún post en Facebook que decía que muchas personas se están preocupando por la parte física Ujú. del cuerpo, de cómo les afecta el coronavirus, Ujú. pero nadie se está preocupando por la parte afectiva o la parte emocional, Ujú. que yo creo que esa es más fea Importante. o más importante, pero Ujú. más fea de que te llegue a afectar porque es más difícil salir. O sea, normalmente no nos trabajamos a nosotros mismos, no pedimos ayuda, no pedimos consejo, difícilmente expresamos realmente lo que sentimos. Ujú. Entonces, pues imagínate ya con todo esto, obviamente afecta muchísimo más Claro. y la gente está como más tensa, ¿no? Y es como asesinos silenciosos, ¿no? Y al final de cuentas son los destructores. Exacto. Parte del tema que Sí, estamos hablando, los exacto. destructores son cosas, pensamientos que como no los vemos, no es una enfermedad como tal, los pasamos por alto, nos enfocamos más en el virus, en la cuestión física, biológica, pero cosas como el estrés también pueden dañarnos, pueden Exacto. matarnos incluso. De hecho, o sea, como dices que no es como una enfermedad, pero en realidad sí, o sea, cometemos el error de pensar que las enfermedades mentales no son enfermedades. Ujú. O, por ejemplo, personas que a lo mejor están sufriendo alguna enfermedad, pero no quieren tomar medicamento, pero es una enfermedad, tienes que Ujú. buscar una cura, ¿no? Entonces, cualquier cosa que mengue tu salud Sí. es una enfermedad, Ujú. cualquier cosa. O sea algo físico, sea algo psicológico, sea algo emocional. Si está menguando tu salud, obviamente es algo que te está afectando y se puede tratar como una enfermedad. Claro, y tan solo con el simple hecho de que el estrés está detonando la cuarta parte de los infartos al corazón. Ajá, O exacto. sea, ya con eso tú dices, Y trátalo. fíjate, o sea, tú diste esta cifra que es del 2016. Sí, Y luego dijiste, imagínate ahorita cómo está. Entonces, imagínate si esos son los infartos, ahorita la gente que se está contagiando de coronavirus, cierto. o sea, también podemos ver como un factor de riesgo el estrés, Ujú. no solamente el juntarte con personas o etcétera, ¿no? Pues muchos dicen, es que no tengas reuniones y todo, pero imagínate, estás en tu casa todo estresado, sales tantito y pum, ya te contagiaste. Ujú. Entonces, sí es muy importante considerarlo, o sea, saber que existe para también saber qué hacer. O sea, Así es. si no sabes que hay algo malo, no te vas a proteger. Como eso del coronavirus, ¿no? A lo Ujú. mejor tú sales y ni en cuenta. Y pues hay igual tantas enfermedades. Igual el estrés es algo que está ahí y que si no estás alerta de que puede venir, pues te ataca. Y hablando en términos bíblicos, cristianos, ¿tú crees que sea correcto que un cristiano padezca estrés? Creo que esa es una pregunta muy capciosa o muy... No creo que sea una pregunta correcta. Ah, ok. Una pregunta Porque falsa. es una pregunta falsa, porque, pues, como te digo, el estrés es una reacción natural del cuerpo. Ujú. Entonces, Claro. si es una reacción natural del cuerpo, es el diseño con el que fuimos creados, ¿no? Ujú. Dios nos diseñó para reaccionar así, Para estar alerta, para estar al alerta, tiro. para protegernos. Ujú. Entonces, decir, ¿es correcto? No es como decir, ¿es correcto que Dios nos haya creado con estrés? O sea, Pues sí. es el diseño de Dios y el diseño de Dios es perfecto. La cuestión es que nosotros lo llevamos a un punto equivocado. La pregunta más bien sería, ¿es normal que un cristiano tenga estrés? Es normal. Es Ok. normal. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, Ujú. porque obviamente así nos creó Dios y obviamente hay peligros en el mundo, tanto físicos, a lo mejor animales o cosas también mentales, ¿verdad? Que nos ayudan, ese estrés o eustrés o estrés bueno nos Ujú. ayuda a estar alertas y protegernos. Entonces, claro que es natural. ¿Tú has sentido estrés? Claro, ¿Eres cristiano? claro. Entonces es natural, es natural. No debemos de sentirnos mal Ajá. porque somos cristianos o porque amamos a Dios y decir, ay, es que yo amo a Dios, no debo de sentirme mal o no debo de enojarme o no debo de preocuparme o no debo de estresarme o no debo de tener temor. Y creo, Es creo normal. que es, a final de cuentas, también como muchas otras emociones y sentimientos que llegamos a experimentar, como la misma ira. Ujú. La Biblia no condena el hecho de estar airado. Pablo dice, airados, pero no pequéis. Y Exacto. también dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ujú. O sea, a veces cuando una situación nos molesta mucho,
Es inevitable no enojarnos, ¿no? El Señor Jesús mismo se enojó. Ujú. Pero la situación es, hasta cierto punto, no es nuestra responsabilidad que hayamos entrado en ira, pero sí ya es nuestra responsabilidad si permanecemos en un estado Exactamente, de ira. De exactamente. la misma manera, yo creo que el estrés, muchas veces las circunstancias, el accidente o el riesgo inminente en ese momento, no lo puedes evitar, te detona el estrés, pero a partir de ahí ya saliste del peligro, ya saliste del riesgo. A partir de ahí es tu responsabilidad bajarle, Exacto, controlarlo. exacto. Es como, am, por ejemplo, pues enojarse, ¿no? Y decir, ya, cálmate. Y a veces eso nos enoja más, ¿no? Pero sí, en realidad es nuestra responsabilidad calmarnos, Sí. pero no sabemos cómo manejarlo. Ujú. No sabemos cómo manejarlo. ¿Tú recuerdas algún personaje bíblico que, además de los que mencionamos en el video, que haya padecido estrés? Pues sí, pues yo pienso que todos los personajes bíblicos padecieron estrés, ¿no? Sí, en su O sea, momento. sí, o sea, imagínate Noé, ¿no? Ay, va a venir el agua y se va a inundar todo el mundo. Y, caray, ¿cómo? O sea, ¿qué es Ujú. eso del agua? ¿Qué es eso de la lluvia? Entonces imagínate, pues el estrés de no conocer algo, ¿no? Pues todos fueron seres humanos, ¿no? Exacto. Abraham, aunque no se dice, ¿verdad? Ujú. De muchos personajes no se dice que hubo estrés, pero se me viene mucho a la mente Elías, o sea, se nota cuando la reina Jezabel venía y lo quería atacar y quería matarlo y bla, bla, bla. O sea, él fue y se escondió y huyó, ¿no? Y pues sí, claro que eso son humanos, ¿no? Ujú. Volvemos a la misma pregunta. ¿Es normal que un cristiano? ¿Es normal que un humano? Sí, es normal. Todos los personajes bíblicos tuvieron estrés. Aunque en el caso particular de Elías, vamos a hablar un poquito más de él en unas semanas No más queremos adelante. spoilear. No queremos dar spoilers. Pero una pregunta, una curiosidad. ¿Tú crees que Jesús haya padecido estrés en el Getsemaní? Digo, no sé en otras partes, pero particularmente en el Getsemaní. Bueno, pues imagínate, estaba el Señor Jesús con todo el conocimiento de que en unas horas venían por él, lo Ajá. iban a apresar, lo iban a golpear, lo iban a insultar, lo iban a violentar, lo iban a crucificar. Yo creo que sí. O sea, y lo podemos leer en la Biblia, ¿no? Su reacción, eh, su angustia, su lloro, Inclusive yo podría hasta decir, porque ya ves que en una parte, en esa parte creo que es cuando se lleva a sus discípulos amados a orar con él, Ujú. y luego va, ¿y por qué no están orando? O sea, yo pienso que es como una reacción igual, a lo mejor del estrés, ¿va? No creo que sea malo, pero pues sí, yo creo que es natural y yo creo que sí estuvo estresado, porque obviamente veía la amenaza externa. Jesús era un ser humano, entonces como ser humano tenía que reaccionar como cualquier ser humano, ¿no? Ujú. ¿O tú qué piensas? Sí, también. Yo creo que sí. A final de cuentas, Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Eso es sino lo padre. aquel que también fue tentado en todo, Sí, pero sin pecado. Entonces, exacto. eso también creo que nos da un poco de luz en el sentido de decir que el estrés no es pecado como tal. Es una reacción del ser humano que Jesús también como ser humano llegó a experimentarlo. Ujú. Y la, aquí la cuestión es que el estrés no le jugó una trampa en el sentido de abandonar su misión. Exactamente. No se boicoteó, no, no dañó, o sea, no llegó a pecar al final de cuentas. Exactamente. Siguió adelante con el llamado de Dios, siguió adelante con su propósito Sí, y pues tenemos la bendición más grande que es la salvación. exacto. Y qué padre, ¿no? Y es lo que te digo, todos los personajes que aparecen en la Biblia sufrieron estrés, Ujú. todos. Y qué padre porque, o sea, podemos decir, ay, pues Abraham era súper santo y era el amigo de Dios y David era conforme al corazón de Dios, pero también vemos, o sea, sus vidas que también sufrieron estrés. Entonces te hace pensar, yo estoy como ellos, igual que ellos, también sufro estrés, también sufro temor, también sufro afán, pero aún así Dios está ahí como con ellos, ¿no? Está ayudándolos y eso pues nos debe dar como que esperanza. Ujú. ¿Y cuál es el momento más estresante que has tenido en tu vida? Mm. O que recuerdes así más, más Más, más estresante que he tenido en mi ujú. vida, ah, pues a lo mejor pensándolo fisiológicamente, Ujú. eh, cuando estaba en el parto. Ujú. Fue Claro. un momento muy estresante porque
Pues sí, obviamente la bendición de tener un hijo y todo, pero pues también el dolor, o sea, no saber si voy a aguantar o no voy a aguantar o no sé, pero sí, yo creo que ha sido muy, muy difícil esa parte, Ujú. fisiológicamente, pero como una amenaza así social o algo que yo vea difícil de afuera hacia adentro, am, pues yo pensaría a lo mejor en mis tiempos de estudiante, pues los exámenes. De Ujú. hecho, siempre iba a haber exámenes y Sí. yo, y el dolor de estómago y al día siguiente, toda la noche el dolor de estómago, toda la noche no dormir. A pesar de que había estudiado bien, o sea, siempre reaccionaba con el estrés y Ajá. un dolorón de estómago, unos nervios horribles. Yo también cuando era estudiante en el colegio bíblico, también todo el tiempo estaba así Oye, yo no quise estresado. mencionar el colegio bíblico, pero sí, la verdad. Bueno, es que también pensamos que como escuelas cristianas o bíblicas No, no. decimos, todos están así en santa paz, meditando todos los días. No, también tenemos tareas, también nos Sí, preocupamos, también claro. tenemos estrés. Y realmente ahí fue donde diste el taller de estrés, debido a, Exacto. a una gran cantidad de alumnos que padecían estrés por las tareas, los trabajos, los proyectos. Y y yo recuerdo que sí, también estaba estresado constantemente por las tareas, pero yo creo que el momento que más me acuerdo de una situación de estrés fue cuando estaba trabajando en una compañía, era responsable de traer un material del puerto Mm. a la empresa, pero por cuestiones de aduana se quedó atorado ahí. Y al día siguiente ya lo necesitaban para trabajar. Si no llegaba ese material, la línea de producción se detenía. Ah, Y estaba bien preocupado a las 8 o 9 de la noche hablando el transportista y, oye, vente y vente. Dice, pero pues no, no puedo salir, no es mi cosa mía, es de la aduana. Y en ese momento, como dices, fue un momento en que experimenté dolor en el estómago. sí. Y, y algo que me ayudó fue mi papá que me decía, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que tienes? No, pues es que va a pasar esto y esto. Y pues es como Exacto. que, ¿qué? Pues, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué puedes hacer? No, pues nada más. Los papás son muy sabios. Sí. Sí, y sí es cierto, o sea, mi dicho es, hay un problema, ¿tienes solución? Sí, ok, no te estreses. Ujú, ¿No tienes solución? No, ok, no te estreses, o sea, no puedes hacer nada. ujú. Ahí se va a quedar. Entonces, pues sí, no hay más que poder hacer más que vivir, no sé, seguir la vida. Pues sí, ya dejarlo en las manos de Dios, como veíamos Ujú. en Y el más tema anterior. cuando, o sea, son cosas que realmente no amenazan nuestra integridad o nuestra salud, Ujú, pues muchísimo más, ¿no? A lo mejor sí pensamos de, ay, a lo mejor voy a perder el trabajo o no sé, ¿verdad? Pero realmente no amenaza tu salud o ujú, tu persona, ¿no? Entonces, pues sí, hay cosas que a lo mejor merecen la pena el estrés, ujú, un estrés bueno, ajá. pero hay cosas que no merecen el estrés para Pero yo creo nada. que aunque tu salud también está en riesgo, el hecho de estar estresado mengua más tu Ah, salud. claro, obviamente, Entonces, obviamente. está bien estar alerta, pero no estresado, no estar Ujú. en tensión todo el cuerpo porque te va a desgastar también. Y a lo mejor también sería, fíjate, como un buen consejo para las personas que están pasando por estas etapas de enfermedad del coronavirus, que es como lo más sonado, pero cualquier etapa de enfermedad, el hecho de mantenerte estresado, Ujú, ¿qué va a pasar? ¿Me van a intubar? ¿No me van a intubar? O ya me intubaron, voy a salir del hospital, no voy a salir del hospital. O sea, esto te genera tanto estrés que va menguando tu salud. Entonces, a lo mejor es un proceso súper natural y súper normal la enfermedad y vas a salir adelante con sus cuidados, obviamente, pero el hecho de que tú estés con ese estrés de qué va a pasar o si va a pasar, no va a pasar, pues va menguando, ¿no? ujú. Entonces, es un buen consejo, ¿no? El tratar de calmarnos. Pues hablamos de Josué en el tema. Ujú, Vimos cómo en el versículo 2 de Josué 1, Dios dice, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán ujú, y entrar en la tierra que les doy. ujú. De la noche a la mañana, Josué se convirtió en el líder, en el gobernador o en el representante de todo un pueblo, de toda una nación. ¿Cómo crees que se sintió Josué? Ay, pues fíjate que, o sea, dices de la noche a la mañana, pero también como veo la parte de Dios, yo Ujú, creo que Dios ya lo estaba preparando desde antes. sí, Pero obviamente para él fue de ujú. la noche a la mañana, Sí, sí, de sí. ya se murió, sigues tú, órale. Yo, híjole, o sea,
pobre Josué, la verdad, o sea, porque ves la historia del pueblo de Israel antes y híjole, no manches, yo, la verdad, mis respetos para Moisés, mis respetos para Josué, o sea, lidiar con esas personas. Sí. O sea, si yo que a veces lidio con ciertas personas, yo estoy arrancándome los pelos, pero pues sí fue un reto y obviamente yo creo que sí lo estresó. Sí, O yo sea, creo el que sí. pensarlo, ¿no? Decir, Ajá. o sea, ya Moisés tuvo este problema y este problema y este problema. Ahora vamos a entrar y ahora qué problemas voy a tener yo entonces. Y de los 9 versículos que estudiamos de Josué, ¿cuál es el versículo que más sobresale para ti? Para mí es el versículo 8 porque cuando tenemos tantas cosas en la cabeza, yo creo que eso es lo que nos estresa. Tantas cosas que a veces dejamos aún fuera, al lado, lo más importante. Y en este versículo Dios le dice a Josué, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Es decir, antes de que metas en tu cabeza reformas sociales, económicas, de cualquier tipo, mete en tu cabeza el libro de la ley y asegúrate de obedecerlo. Y ya, si haces eso, te va a ir bien. Sí, es suficiente. Es suficiente. Exacto. A mí parte del versículo que me gustó es la segunda parte del versículo 5 que dice, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. O sea, ya Josué tenía la garantía de cómo vio que Dios estuvo con Moisés. Dice, no te fallaré ni te abandonaré. Entonces está bien padre porque pues no solamente le dice, ahí está y pues ahí como puedas, ¿no? Tú lidia con el problema, sino que le está dando las herramientas. Y así como Josué, o sea, también a nosotros, no nos da un problema mayor que no podamos nosotros salir adelante. Y no porque seamos capaces de hacerlo, sino porque Dios está con nosotros. Y también pienso en el versículo 9, que es uno de los versículos como muy, muy comunes dentro de la iglesia cristiana. Dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y veo muchas personas que dicen, ay, sí, voy a ser bien fuerte y voy a ser bien valiente, porque Dios me dice que sea fuerte y valiente. Pero en realidad la clave es la segunda parte, porque el Señor tu Dios está contigo. O sea, no tengas valor solo porque te crees el mejor, ¿verdad? O el que puede hacer todo, sino ten valor porque yo estoy contigo. Que va de la mano del versículo 5, que te digo que me gusta mucho. O sea, yo voy a estar contigo y ten la garantía de lo que viste que yo hice con Moisés. Entonces me gusta mucho eso porque pues es la clave, ¿no? Para todo lo que estamos viviendo. El Señor está contigo, el Señor está conmigo. Sí, y yo creo, a manera de conclusión para mí, yo creo que el estrés sí es una reacción natural del cuerpo, pero debemos, ya una vez que pase el momento de amenaza, hacerla a un lado. Sí. Y sobre todo todos los pensamientos que nos abruman la cabeza o cosas que nos estresan, hacerlos a un lado, enfocarnos, como veíamos en la sección anterior, buscar primeramente el reino de Dios. Exacto. Enfocarnos en este caso de estudiar su palabra, hacerla, llevarla a cabo y Dios nos va a apoyar en el resto, claro, siendo responsables con lo que hagamos. Claro, es como la clave a lo que queremos llegar, que nos sintamos confiados porque Dios está con nosotros. Y te agradecemos tanto que nos hayas acompañado y esperamos que nos sigas nuevamente en nuestras redes sociales por Facebook, Instagram, YouTube. Si no has visto alguno de los videos, puedes buscarlos ahí. Si tienes alguna pregunta en particular de algún video, por favor no te olvides mandarnos un mensaje. Nosotros estamos bien al pendiente de todo. Queremos conocerte, queremos hacer vida contigo y queremos iniciar una nueva serie. Y parte de hacer vida también es los grupos de vida. Te queremos invitar también a formar parte de los grupos de vida. Si vives en esta ciudad de Piedras Negras, puedes formar parte de algunos grupos presenciales, o si no es el caso o no puedes formar parte de los grupos presenciales, también están los grupos a través de manera virtual. Grupos de vida, estás invitado, queremos apoyarte, queremos hacer vida juntos, estudiar, como en este pasaje estamos viendo, estudiar la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios quiere que hagamos para llevar una vida más plena. Nos vemos en el próximo podcast de ¿En qué nos quedamos? Que Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias.